a cada uno de ustedes. Dios bendiga a mi hermano Salvador, ¿verdad? Amén. Que con esfuerzo, hermano, ¿verdad? Con sacrificio, el hermano, ¿verdad? Pues se dispone, hermano, ¿verdad? Quiera o no, ¿verdad? Pues vuelvo le digo, el cuerpo entra o tiende, ¿verdad? A llegar a un cansancio, ¿verdad? Y aún imagínense que no porque él tenga, ¿verdad?, cierta edad, sino que aún nosotros, ¿verdad?, como jóvenes, ¿verdad? Si poten nos cansamos, hermano, ¿verdad? Ya no digamos a la edad de él, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. No, pues sí, ¿verdad? Que ciertamente, ¿verdad? El cansancio llega, hermano, ¿verdad? Pero cuando buscamos a Dios, a veces nosotros, ¿verdad?, solo nos recordamos de tiempo pasado. Quiere eso no, hermano, ¿verdad? Cuando hay búsqueda a Dios, ¿verdad?, constante, Dios da la fuerza, Dios da la fortaleza, hermano, ¿verdad? Y el cansancio no tiene oportunidad de llegar, hermano, ¿verdad? Pero eso es cuando nosotros nos acercamos a Dios verdaderamente y buscamos a nuestro Dios, ¿verdad?, con todo nuestro corazón. Gloria a Dios. Vamos a meditar en la palabra del Señor, hermano, ¿verdad? Y lo vamos a hacer en el libro de 2 de Corintios, en la segunda carta, Pablo hablando a los Corintios, pero recordar, ¿verdad?, que este era a los Corintios, ahora es a nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque somos nosotros los que estamos leyendo hoy en esta tarde la palabra de Dios. Y él dirigiéndose a nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Sí. Vamos a leer capítulo 3 de 2 de Corintios. Del versículo 12 en adelante. Capítulo 3 de 2 de Corintios, versículo 12. Dice el Señor en su palabra de la siguiente manera, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Dice el versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolidos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo será o se le quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Gloria a Dios. Mire qué precioso, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad? Y donde está el Espíritu del Señor. Hermano, verdaderamente dice, ¿verdad? Y conoceréis la verdad. Y la verdad, dice, nos hará libres. Hemos conocido la verdad, hermanos, amén. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene. Allá, ¿verdad? Un día esto, ¿verdad? Casi no se oye, pero sí oí en ese momento. Allí en el parque un predicador decía, nadie va, decía. Nadie va. Pero la Escritura no dice así. La Escritura dice que nadie viene al Padre
si no le fuera dado por Dios, hermano, ¿verdad? Por Él mismo. Ahora, hermano, ¿verdad? Vemos a través de la palabra de Dios de que Pablo, hablándole, ¿verdad?, a los corintios, de que aquel pueblo, ¿verdad?, o Israel, todavía está, ¿verdad?, en el antiguo pacto. ¿Con el qué dice? Con las leyes todavía de Moisés. Pero a nosotros, hermanos, ¿verdad? Dios dice que nos ha dado el entendimiento para que conozcamos al que es, dice, el que es verdadero. Y estamos, dice, en el verdadero. En Jesucristo, dice, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hermanos, verdaderamente Dios nos ha dado el entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. No a todos, hermanos, dice la palabra de Dios, que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios, de que Dios tiene misericordia. Dice que a quien Él quiere, dice, le revela. Hermano, mire, la palabra de Dios nos enseña que en aquel momento los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿por qué les hablas en parábola? Y el Señor les dijo, ¿verdad?, esto por parábola para que viendo no entiendan y oyendo no comprendan. Hermano, verdaderamente, ¿verdad? Dios más dice a vosotros, mas a vosotros he dado a conocer el reino de los cielos. Hermanos, a ellos, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, a ellos Dios les reveló. Y ahora a través de ellos Dios nos ha revelado a nosotros, hermanos, ¿verdad? Nos ha quitado ese velo, hermanos, ¿verdad?, el cual nos apartaba de Dios, que no teníamos el conocimiento, mas ahora hemos llegado a tener el conocimiento de parte de Dios de que Él es la vida eterna, de que Él es el camino y de que Él es el Dios sobre todas las cosas, el Dios soberano, el Dios eterno. Allá, ¿verdad?, vemos en lo que dice, ¿verdad?, Juan, el capítulo 14, unos versículos ahí, le dijo, ¿verdad?, Maestro, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dice el Señor? Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Y el Señor le dice, ¿verdad?, y desde ahora le he visto y conocido. Hermanos, mire, Dios hablando, ¿verdad?, a cada uno de nosotros a través de esta palabra. Dice, mire, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Gloria a Dios. Teniendo tal esperanza. ¿Cuál esperanza? El nuevo pacto que Dios hizo con nosotros. O el nuevo pacto que Dios ha dado a su pueblo, hermano, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder obtener vida eterna, ¿verdad? Dice así, mire, siempre el capítulo 3. Comencemos otra vez, dice, a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, dice, como algunos, de cartas, de recomendarnos para vosotros, o de recomendación de vosotros. ¿Bien? Pero dice, comencemos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, dice, de alguna carta. Cuando habla de que nos empecemos a recomendar, o sea, que dice, ¿verdad?, Hebreo, ¿verdad?, si no me equivoco, le dice, ¿verdad?, que usted y yo somos carta leída. ¿Por quién? Por todo el mundo, hermano. Cuando habla de recomendarse, de que usted, mi persona, cuando Dios nos dice que nos ha llamado para que seamos, ¿qué dice? Luz en medio de las tinieblas, ¿verdad? En medio de las tinieblas. Oíamos, ¿verdad?, una predicación un día de esto, ¿verdad?, de que si nuestro ojo es luz, que dice que todo nuestro cuerpo está lleno de la misma luz. Pero si nuestro ojo dice que es tiniebla o es maligno, también nuestro cuerpo está lleno de las mismas tinieblas. Por tanto, hermanos, ¿qué tengo que hacer yo? Ser luz en medio de las tinieblas. Ser un ejemplo para que otro verdaderamente, ¿verdad?, porque sepa o queramos o no aceptemos la realidad, el mundo no está poniendo la mirada en el blanco que es Cristo, sino en ¿quién? En usted y en mí. Que decimos ser hijos de Dios, que decimos ser cristianos, que digo ser hermanos verdaderamente. ¿Y qué tengo que hacer? Dar el ejemplo verdaderamente de que soy hijo de Dios, ¿verdad? ¿Para qué? Porque dice, o que sabemos por si alguno de nuestros testimonios, ¿verdad?, por nuestro testimonio algunos lleguen
alcanzar la salvación. ¿Verdad? Por eso dice, ¿verdad? O necesitamos que alguien nos recomiende. No, si no es necesario de que otro va a venir el hermano a decirle, ¿verdad? No, no se preocupa, yo conozco al hermano Salvador, yo sé que es un hombre recto, un hombre, ¿verdad?, temeroso de Dios. No, sino que su mismo testimonio, su mismo ejemplo, su manera de proceder, su manera de vivir, tiene que dar testimonio de que en él hay un cambio. Lo que dice Corintios, ¿verdad? Allá, ¿qué? 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice que es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces no necesita recomendación de otro, ¿verdad? Por tanto, hermano, ¿verdad? ¿Qué dice? Así que teniendo tal esperanza. Usted tiene una esperanza, hermano. Yo tengo una esperanza de ¿qué? Que Jesús es el Dios Todopoderoso y que Él ha prometido darme vida eterna. ¿Por qué? Porque Él dijo, ¿verdad? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad? Aquel día le va a decir, bien, ¿verdad? Buen siervo, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo del Señor. ¿Pero qué está haciendo? La voluntad de Dios. Hermano, verdaderamente, mire, hoy en este tiempo hay muchas personas, ¿verdad?, que es bien triste y lamentable. Hay muchos que están queriendo hacer la voluntad de Dios, pero triste y lamentable que solo con obras. Pablo decía, ¿verdad? Muéstrame tus obras y yo te mostraré mis obras por, decía, por mi fe. Santiago es, ¿verdad? Por mi fe. ¿Qué quiere decir, hermanos? ¿En quién ha creído usted? Jesús. ¿Quién es su Dios? Jesús. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque si en Jesús está usted y en Él ha creído, en Él ha sido bautizado y en Él usted hace obras, va a ser bienaventurado. Pero muchos hermanos están haciendo obras sin la fe, que es Cristo Jesús, hermano, ¿verdad? Sí lo creyeron, lo recibieron a Jesús como su único y suficiente Salvador, pero ¿qué dice la palabra de Dios, verdad? Hoy un predicador un día esto decía, ¿verdad? El común denominador es, allá cuando habla, ¿verdad?, el mandamiento, según el primer mandamiento, ¿verdad? Primero y gran mandamiento, le dice Deuteronomio, ¿verdad? Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y decía, ¿verdad?, la enseñanza decía, ¿verdad? Y amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué decía? Con todo. Entonces el común denominador es todo. Lo que dice Colosenses 3:17. Y todo. La palabra de Dios está ahí. Todo, hermano, cuando habla todo, dice que lo encierra todo, hermano, ¿verdad? No dice, ¿verdad?, esto es aquí, esto es así. No, todo. Y la palabra de Dios dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o ya de hecho, hacerlo todo, dice que en el nombre del Señor Jesús. Hermano, verdaderamente que si usted creyó en Jesús como su único y suficiente Salvador, tiene esa esperanza, sí, pero de igual manera tiene que ser bautizado en ese nombre para poder alcanzar perdón y remisión de pecados, ¿verdad? Porque a través de ese nombre, se dice que solamente en ese nombre hay perdón y remisión de pecados. Porque no hay otro nombre bajo el cielo de los hombres en que podamos ser salvos. ¿Dónde lo dice? El libro de los Hechos. ¿Capítulo qué? Capítulo 4, versículo 12. Ahí dice, ¿verdad? Por lo tanto, hermano, dice que usted tiene, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. ¿Franqueza qué significa? Que usted es bien honesto, tiene que decir las cosas como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nuestro hablar tiene que ser bien, sí o no. Sea franco, dígale, no puedo. ¿Verdad? Sea franco, diga, sí, ¿verdad? Pero, sí o no. O no diga, tal vez, a ver, ¿qué pasa? Ese no es, ¿verdad?, una franqueza, ¿verdad? Sino que estar seguro. Dice, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquellos que había de ser abolido. En fin de aquello que había de ser, ¿qué dice? Abolido. Abolido cuando significa, cuando habla de abolido es, ¿qué? Olvidado, quitado, ¿verdad? Por tanto, aquel antiguo pacto es quitado y ahora es presentado un nuevo pacto en Cristo Jesús.
¿verdad? Y dice, mire, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo, no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mas a usted y a mí, Dios nos, ¿verdad?, quitó ese velo, quitó esa ignorancia y nos dio a conocer de que aquel Jehová, aquel Yahvé, aquel Yeshua, aquel, ¿verdad?, el yo soy, aquel omnipotente, ahora se llama Jesús. ¿Por qué? Porque yo estoy en El Salvador, hermano, ¿verdad? Estoy en Centroamérica y se habla de Jesús, ¿verdad? De Jesús. ¿Por qué? Y dijo, ¿qué le dijo a María, verdad? Llamará su nombre Jesús. Y este salvará a su pueblo de su pecado. Y este es el que habló, dijo el profeta, cuando dijo, y una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ese Jesús es el Dios todopoderoso, hermano, ¿verdad? Este Jesús, aunque muchos, ¿verdad?, solo lo tienen en palabras, más no de hecho, ese es el Dios sobre todas las cosas, hermano, ¿verdad? Él es el Dios sobre todas las cosas. Entonces, Él nos ha dado ese entendimiento y nos ha quitado el velo. Porque Cristo Jesús dice que quitó el velo, hermano, ¿verdad?, que teníamos, aquel antiguo pacto. Ahora dice, y aún dice, hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de aquellos que todavía están creyendo, hermanos, ¿verdad?, que Yahvé o Yeshua o Jab, ¿verdad?, que es Jehová, es el Dios todopoderoso y Jesús es, ¿verdad?, que un allegado, ¿verdad?, el Hijo que, ¿verdad?, que Él envió. Porque como, ¿verdad?, ahí se confunden cuando dicen, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En Él, si usted cree y yo pongo por obra la palabra de Dios, voy a tener vida eterna, ¿verdad? Pero dice, pero cuando se conviertan, oiga, cuando se conviertan, dice que dice el Señor, el velo se quitará. Cuando se convierta, aquella persona verdaderamente que no le ha sido revelado, ¿verdad?, que no ha entendido el misterio de Dios, cuando se convierta, entonces aquel velo le será quitado. Aleluya. Pero usted, mi persona, que ahora tenemos la oportunidad de darle la honra y la gloria a Dios, porque a través de Él, hermanos, ¿verdad?, ese velo se nos ha quitado y nos ha dado entendimiento. Lo que dice, ¿verdad?, Juan, ¿verdad?, ahí, 5:20, ¿verdad? Primera de Juan. Él nos ha dado el entendimiento, hermanos, ¿verdad?, para comprender. ¿Bien? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 20, ¿verdad? Dice, mire, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Él nos ha dado entendimiento. Él nos ha abierto, hermanos, ¿verdad?, que todo el velo que estaba en nosotros, ¿verdad?, y nos ha abierto, ¿verdad?, nuestros ojos para ver al que es verdadero. Y ese, usted, hermano, ha llegado a comprender y les ha hablado a otros. Esté consciente y conforme a usted, hermano, verdaderamente que usted ya ha salido de su responsabilidad. Hablarle el evangelio a otros, ahora de que entienda, de que comprenda, no va a depender de usted. Es de Dios, hermano, de que si Dios le da el entendimiento para que comprenda, si Dios le abre el entendimiento para que entienda, ¿verdad? Porque vuelvo a decir lo que dice que Él, a quien Él quiere le revela. Yo le puedo decir aquí, le puedo hablar, pero si Dios no quiere, si a Dios no le place abrirle el entendimiento, va a seguir en su ignorancia, ¿verdad? Y en su ignorancia todavía con el velo de Moisés. Con el velo de Moisés, porque para muchos, hermanos, mire,
yo sé que a usted muchos les ha hablado del Evangelio. De toda la vida que usted tiene de estar en el Evangelio, no creo que más de algunos cuantos no les haya hablado, porque verdad siempre se habla del Evangelio. Que ahora que comprendan, que entiendan, está en Dios abrirles el entendimiento, ¿verdad? Está en Dios abrirles el entendimiento. Por eso dice, pero cuando se convierta al Señor, el velo se quitará. Cuando haya que hacer un convertimiento. Allá iba, ¿verdad? Cuando Juan estaba bautizando en el río Jordán, que le dijo, ¿verdad? Arrepiéntanse y conviértanse. Pero primero vayan y hagan frutos dignos, ¿de qué dijo? De arrepentimiento. ¿Para qué? Para que después haya un convertimiento, hermano. Yo les digo, ¿quién se fascinó a oír de la ira de Dios? Vayan y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hermanos, dice, pero cuando se convierta, cuando haya un convertimiento, cuando el hombre deje de creer en otro hombre y confíe en Dios y ponga su confianza en Dios, entonces Dios va a venir y le va a quitar ese velo y le va a abrir el entendimiento, hermano, ¿verdad? Dice, mire, porque el Señor, dice, es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Mire qué precioso. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Por qué, hermano? Porque Dios a través de su Espíritu nos ha hecho libres, ¿verdad? En Él, muchos podemos decir, no, pero si yo, ¿verdad? Nunca he sido esclavo. ¿Cómo no? Cuando andábamos fuera, sin Dios, sin esperanza, éramos esclavos ¿de qué? Dice, del pecado. Éramos esclavos del pecado. Y además ahora Dios nos ha hecho libres. ¿Para qué libres, hermanos? ¿Para hacer lo que nosotros queramos? No. Libres para obedecer su palabra. Libres para hablar de su evangelio. Libres para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Él nos ha hecho libres para eso, hermanos. Para eso Dios nos ha dado libertad. De parte de Dios tenemos la autoridad para hablar este evangelio, hermano. Usted no necesita una carta. Usted no necesita una presentación. Usted no necesita permiso de algún gobierno. Usted tiene la autorización de parte de Dios para hablar de este evangelio. Y de decirle verdad a cualquiera que solamente es Jesús y que no hay otro en cual podemos ser salvos. Solamente en Él hay perdón y remisión de pecados. Solamente en Él hay salvación, hermano, ¿verdad? Usted tiene ese permiso de parte de Dios, esa libertad para poder hablar el evangelio, hermano, ¿verdad? Esa autoridad, ya le dijeron, ¿verdad? A sus discípulos, ¿verdad? El Señor les envió de dos en dos, dice, ¿verdad? Y cuando ellos regresaron, venían, ¿qué dice? Contentos, alegres, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque los demonios, las enfermedades, los enfermos eran sanos, los endemoniados salían. ¿Pero cómo salían? En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, hermano, ¿verdad? Salía. Ahora también usted tiene la autoridad. ¿Por qué dijo el Señor, verdad? Lo que dice, ¿verdad? Romanos capítulo 16, ¿verdad? También lo puede hacer usted en el nombre. Y echarán fuera demonios. ¿Cómo dice? En el nombre de Jesús. Sanarán enfermos. ¿Cómo, hermano? Mencionando el nombre de Jesús. Pero usted tiene que estar seguro. Yo tengo que estar seguro, no porque me miren, no porque me oigan, sino porque usted está seguro que solamente en ese nombre hay perdón de pecados. Solamente en ese nombre usted puede reprender toda obra del maligno, toda saeta maligna, usted la puede reprender en el nombre de Jesús. Y toda enfermedad usted la puede reprender en el nombre de Jesús. Le decía, ¿verdad? A una señora por allá, no, mire, nosotros somos profetas de nosotros mismos. Nosotros profetizamos lo que nosotros queremos que nos suceda. Nosotros mismos. Porque si yo digo, ¿verdad? Muchos decimos, esa comida me va a hacer daño, se la come. Le va a hacer daño. Ya dijo que le va a hacer daño. Sí. Aleluya. Pero ¿qué dice el Señor, verdad? Si usted viene y ora por aquel alimento, todo lo que haya, hermano, ¿verdad? Amén, amén. Cualquiera que le pueda haber querido hacer algo, usted va a salir victorioso, hermano, ¿verdad? Usted va a salir vencedor, hermano. ¿Por qué? Porque su confianza está puesta en Dios, ¿verdad? Entonces dice, ¿verdad? Porque el Espíritu, dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hermanos, está el Espíritu de Dios en nosotros. Tiene libertad, hermano, ¿verdad? Usted
usted puede, ¿verdad?, hablar con libertad la palabra de Dios, sin temor alguno, Sí, amén. ¿verdad? Porque usted tiene esa libertad. Pero decía Pablo, ¿necesitamos nosotros carta o alguna recomendación? No, hermano, ¿verdad? Ya Dios nos ha dado esa libertad para anunciar este evangelio, ¿verdad? Dice, mire, el 18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Mire? O sea, usted, ¿verdad?, a cara descubierta, sin verlo alguno, usted tiene que ver la gloria ¿de quién? De Dios. Porque usted y yo vamos a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero todo es que usted y yo declaremos de que en usted hay libertad, de que usted es libre, de que yo soy libre, y declararle en el nombre del Señor, o en el nombre de Jesús, porque no solo en el nombre del Señor, porque el Señor es mucho, en el nombre del Señor Jesús, ¿verdad? Y ese es muchos de los problemas. Nosotros decimos en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. No, ¿cuál Señor? Pues en el nombre de Jesús. Mire, hermano, y nosotros muchas veces tenemos, entre nosotros tenemos ese problema, fíjate, que venimos y decimos paz de Cristo, y no es así, es la paz del Señor Jesús. Así, la paz del Señor Jesús. Y otro dice la paz del Señor. Allá le dice el cura, que el otro le va a decir con su espíritu, le va a decir, ¿verdad? No, hermano, ¿verdad? Es la paz del Señor Jesús. Saludarnos a nosotros así. Y aún hasta allá afuera, hermano, ¿verdad? Triste y lamentable, nosotros venimos y no, como que tuviéramos temor, hermano, ¿verdad?, de decir lo que hemos conocido verdaderamente. Como que Dios no nos ha hecho libres. Tenemos ese temor. Bueno, tenémosle Dios porque en mí pasa, ¿verdad? Porque allá le dice Dios le bendiga, le digo también. Y cuando el saludo no es así, ¿verdad? Bueno, por lo menos los apóstoles y profetas le dicen a usted Dios le bendiga, así sea, ¿verdad? A usted alguien le diga Dios le bendiga, usted diga así sea, que Dios me bendiga, ¿verdad? Porque le está dando una bendición, ¿verdad? Pero dice, ¿verdad?, que Dios nos ha quitado el velo, hermano, ¿verdad?, para que veamos al que es verdadero, para que conozcamos al que es verdadero. Su nombre es Jesús, hermano, ¿verdad? Bueno es Dios, que hasta este momento Él nos da la oportunidad, hermano, ¿verdad?, de poder anunciar. Vendrá tiempo, se nos viene diciendo, ¿verdad?, vendrá tiempo en el cual no va a haber la oportunidad de poder hablar de este evangelio, hermano. Mire, en los parques ahora, mira, uno en un lado, otro en otro lado, otro en otro lado, un montón de personas hablando, o sea, que al arrepentimiento de las personas, llamándolos al arrepentimiento. Pero lo triste es que no les aclaran, sino que le dicen, sí, vaya a visitar la iglesia que tiene más cerca de su casa, ¿verdad? Visite la iglesia que está más cerca de su casa y vaya. Porque no hablan lo que es el verdadero evangelio, ¿verdad? Nosotros no podemos ir a verdad a hablar y decirle, mire, hermanito, ¿verdad?, acepta al Señor Jesús, y mire dónde se congrega, en tal parte, pero si le queda lejos no hay problema, ahí cerquita se puede quedar, ¿verdad? Y no es así. Tiene que, ¿verdad?, de haber un sacrificio, hermano, un esfuerzo. Me imagino yo, ¿verdad?, que para el tiempo de Israel, ¿verdad?, cuando ellos tenían que moverse, ¿verdad?, tantos días para, ¿verdad?, ir a la fiesta, ¿verdad?, de los panes sin levadura, para ir a celebrar la Pascua, tanto tiempo, caminar, hermano, ¿verdad? Si otros hubieran querido, ¿verdad?, pues de sus casas, según como les enseñó, ¿verdad?, estando en Egipto. Cuando estaban en Egipto, les dijo que cada quien en su casa, ¿verdad?, vinieran, ¿verdad?, y tomaran un becerro, ¿verdad?, y lo sacrificaran a Dios, y ahí, según el número de los que habían en su casa, ¿verdad?, repartieran aquel animalito y los comieran. Pero después Dios les estableció un lugar donde iban a adorar a Dios, donde iban a ir a ofrecer sacrificio, donde iban a, ¿verdad?, a celebrar esas fiestas, hermano, ¿verdad? Así de que sea Dios ayudándonos, hermano, ¿verdad? Sea Dios dándonos la fuerza. ¿Para qué, hermanos? Para poder seguir luchando. Para poder seguir caminando. Dios bendiga al hermano Walter, ¿verdad?, que está en esta tarde con nosotros en este lugar.
Dios le ayude, hermano, verdaderamente. Mire, oía unas palabras de mi yerno un día de esto, ¿verdad? Le dice al padrastro, le dice, ¿vos crees? Le dijo, ¿verdad? De que después de que yo me casé, le dijo, todo fue bonito. No, hombre, le dijo, si vinieron pruebas, dificultades y todo, le dijo, pero con lucha, le dijo, ahí ha llegado. Entonces, estaban pasando una prueba ahí ellos también, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que si usted y yo luchamos y no desmayamos, no decaemos, vamos a obtener la victoria, hermano. Vamos a alcanzar la recompensa de parte de Dios. Porque, decía hermano, ¿quién dijo que el evangelio es bonito? No, si el evangelio no es bonito, en el evangelio hay luchas, en el evangelio hay pruebas, en el evangelio hay dificultades, hay necesidades. Más cuando ciertamente, hermano, ¿verdad? Queremos buscar a Dios, el enemigo más nos ataca, hermano. ¿Verdad? El enemigo más nos ataca, pero cuando no nos buscamos, no, el enemigo no se preocupa, hermano. Él no se preocupa cuando usted y yo no le buscamos a Dios. Él se preocupa por los que están buscando a Dios. A estos los que quiere derribar de nuevo. A estos son los que busca Satanás, hermano, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él siente que se le está yendo sus manos. Cuando el Hijo de Dios busca a Dios, entonces viene Satanás y le pone por una, le pone por otra, le pone por otra. Hermano, pero en el nombre del Señor, hermano, yo le digo en el nombre de Jesús, ponga su confianza en Dios. Amén. No desmaye. No desmaye. Que el que dejare padre, madre, hermanos, heredades, terrenos, todo por causa del nombre del Señor, recibirá 100 veces más, hermano, ¿verdad? 100 veces más. Y oía, ¿verdad?, la predicación de anoche. Hermanos, no pongamos nuestra mirada en las cosas terrestres. Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. ¿Por qué? Porque allá está nuestro galardón, nuestra recompensa. Allá está nuestra ciudadanía. Aquí, hermanos, ¿verdad? Somos, ¿qué dice, verdad? Que somos peregrinos en esta tierra. Somos extranjeros, hermanos, ¿verdad? Porque nuestra ciudadanía no es esta, nuestra ciudadanía está allá, en las nubes. Aleluya. ¿Verdad? En las nubes, hermanos, ¿verdad? Allá. Por tanto, ¿verdad? Que no dejemos de poner nuestra mirada en el blanco que es Cristo. Que al final de la batalla, al final de la guerra, al final de la lucha, habrá un galardón. Habrá una recompensa. ¿Verdad? Pero si llegamos hasta el final. Porque algo de que nosotros prometimos fue serles fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta que nos muriésemos, hermanos, ¿verdad? Hasta que el Señor ve, ¿verdad? Tome la decisión de decir, ¿verdad? Hoy te llevo. Y no le va a decir a usted, no, Señor, no me lleves todavía. No, hoy es cuando. ¿Verdad? Entonces sí, cuando ya se nos llegue también, pues dar. Seguro de que, según sus obras, según su manera de vivir, según su proceder, así va a recibir la recompensa. Gloria